Hola, buenos días a todo el mundo. Quisiera confirmar que me escuchan. ¿Se escucha bien? Desde acá te escuchamos perfecto, Alejandro. Ya, perfecto. Entonces, buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Hoy vamos a empezar por fin a conocer un poco mejor los combos. Con esto ya estamos concluyendo la unidad o el módulo que trataba sobre el RIA. Y espero que esa hubiera quedado clara o haya quedado clara. De ahí voy a hacer una primera reflexión de un posible camino para llegar al combo, solo para que tengamos el vínculo o un posible vínculo claro entre el RIA y lo que estamos haciendo ahora. Como dijimos, el RIA muchas veces sirve como preámbulo. Leí en alguno de los comentarios pretexto. No sé si la palabra es pretexto, pero bueno, digamos preámbulo a una posible misión MAPS. Si vamos a hacer una misión MAPS, vamos a tener un RIA antes que nos va a dar unas orientaciones sobre el nivel de alineación. Cuando se hace esta misión MAPS, normalmente se utiliza la metodología de combos, una versión muy simplificada de la metodología de combos y bastante débil desde mi punto de vista en términos de datos, pero bueno, por limitación de tiempo, porque la misión MAPS tiene una duración de una semana, pero digamos que en la misión MAPS la metodología de combos va ahí inserta y es un poco la columna vertebral de cómo se va avanzando la misión MAPS. Ya escucho varios comentarios, pero quiero entender que la mayoría me está escuchando y yo voy a seguir, aunque haya algún comentario de alguien que tiene alguna dificultad de audio. Eso para vincularlo hasta ahora al tema de RIA. Ahora, una cosa importante que vamos a tener que ir dándonos cuenta es que, y era una discusión interna que tuvimos bastante pesada, los combos vamos a ver que al mismo tiempo son un enfoque o un approach y una herramienta. Las 5 etapas o las 6 etapas, considerando la etapa 0, que componen la metodología de combos es un enfoque, pero las primeras 2 etapas, o la etapa 0 y 1 más la etapa 2, son la parte herramienta en sí. Entonces, hoy vamos a empezar con la etapa 0 y 1 y la reflexión que yo quisiera dejar sobre la mesa antes de pasar la palabra a George es la siguiente. Los combos, que son una forma muy sólida de armar una teoría de cambio para trabajar un análisis multidimensional que permite una implementación intersectorial, son una herramienta y un enfoque que puede aplicarse a un nivel macro, como decíamos, a nivel país, pero que además se pueden aplicar, y es donde nosotros creemos que pueden tener un impacto enorme, en la localización, en el territorio. Y llevábamos discutiendo esto mucho y vamos a empezar a ver de qué se trata. Y yo creo que lo que vamos a ver hoy, que llega hasta la definición del problema, vamos a ver que la clave aquí está en que la definición del problema no es un ODS. La definición del problema es un problema del territorio. Y a partir de ahí se sigue la agenda. No quiero añadir mucho más porque creo que nos viene una presentación súper interesante ahora y después quisiéramos tener un poco de tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, le voy a pasar primero la palabra a George, después va a complementar María José y de ahí vamos a dejar el espacio para preguntas y respuestas. Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es George Gray Molina. Es un privilegio acompañarles para la presentación de los pasos 0 y paso 1 de la herramienta de combos en esta entrega de la escuela virtual. Lo que vamos a hacer es, vamos a compartir una presentación con mi colega María José Abud, quien les va a presentar algunos elementos de la evaluación rápida e integrada. Entonces vamos directo al grano. En contenidos vamos a ver 3 temas. Lo primero es la importancia de transitar a un enfoque de combos. Aquí lo que vamos a hacer es contrastar el enfoque multidimensional de combos a un enfoque más unidimensional de brecha por brecha. Segundo, hablar un poco de los pasos estratégicos para construir un combo que tendrán diferencias y particularidades en cada país, en cada espacio subnacional. Y finalmente, hablar un poco de la unidad 3 y los pasos 0-1 de la estrategia de combos. Vamos entonces a la primera parte. Motivar este curso, lo que estamos tratando de analizar es cómo transitar del análisis de los objetivos de desarrollo sostenible hacia la implementación.
Y en ese paso, en ese tránsito, encontramos varias tensiones. Yo creo que hay dos tensiones importantes que se reflejan en este gráfico, acá en esta infografía a la derecha. Uno es el peligro de la fragmentación de la agenda. Si uno trabajara brecha por brecha las 169 metas de la Agenda 2030, entonces no acabaríamos nunca con una agenda de política pública en nuestros países. Lo que más bien nos invita a hacer la Agenda 2030 es a construir problemáticas multidimensionales que tienen en sí correlacionadas varias metas y varios objetivos. La otra tentación, que es distinta a la de la fragmentación, es la de escoger una o dos metas que nos interesan, trabajar solo el tema de salud, o solo el tema de pobreza, o solo el tema de género. Y nosotros lo que hemos aprendido en los últimos 15 años con la agenda ODS es que es mucho más, tiene mucha más fuerza construir masa crítica entre la transversalidad del enfoque de género, los problemas de la inserción laboral juvenil y de la mujer, pensar cómo se vincula eso al mercado de educación o a los servicios de salud, y es ir construyendo entonces lo que llamamos combos, que es lo que están representados en este gráfico, en esta infografía. Esos combos son idiosincráticos, los construye cada país. En realidad, si ustedes trabajan con gobiernos subnacionales o con municipios, los construyen los actores sociales en cada municipio y en cada gobernación, o en cada estado, o en cada departamento. Entonces, esta es una invitación a pensar de una manera multidimensional en la definición del problema, y luego vamos a hablar un poco de la definición de las soluciones, que también son intersectoriales, intervenciones intersectoriales. El informe de desarrollo humano que publicamos el año pasado, nosotros, el punto de partida que tomamos nosotros es entender qué es lo que está correlacionado con el crecimiento económico. En inglés hay una frase para esto. Todo lo que está correlacionado con el crecimiento económico se llama low hanging fruit, que es fruta madura, cosas que están al alcance, que se resuelven sin mayor política pública, sin mayor institucionalidad ni esfuerzo fiscal. En cambio, todo aquello que no se soluciona con crecimiento económico, esa es la materia nuestra, es la materia de la Agenda 2030, es la materia de este enfoque de combos. Entonces les invito también a pensar en conocer las asociaciones y correlaciones del crecimiento económico con diferentes problemáticas sociales, demográficas y laborales, y entender los límites del crecimiento económico. Esta no es una agenda anticrecimiento, es más bien una agenda que trata de corregir algunas de las fuerzas desigualadoras del crecimiento, algunas de las fuerzas que generan polución y atentados contra la biodiversidad y el uso extractivista de recursos naturales. Entonces, esta es una agenda más bien que complementa a los mercados, al crecimiento económico. Sí, perdón, un segundo, vamos a mirar nuevamente la presentación. Quiero saber si en estos momentos están viendo la presentación, por favor. Listo, ahí creo que ya se ve, perfecto, listo. Listo, vamos a continuar, por favor. Nosotros, al pensar en el esfuerzo que esto significa en América Latina, lo que nos damos cuenta es que en los últimos 10 años hemos pasado de una arquitectura de política pública bastante sencilla, que privilegiaba crecimiento económico y transferencias condicionadas, a una nueva arquitectura de política pública que tiene estos 4 elementos que están descritos acá a la derecha. El primero es cada vez mayor articulación intersectorial, que es una manera de responder a las problemáticas de política pública con un enfoque que une a varios ministerios, a varios sectores. Segundo, cada vez más una articulación territorial, el trabajo entre diferentes niveles de gobierno, si son estados federales, entonces un trabajo con los estados, con los gobiernos subnacionales. En los estados descentralizados y unitarios es también llegar a acuerdos de descentralización y mecanismos de transferencia de recursos y de competencias. Entonces, cada vez más articulación territorial en la agenda de política social, económica y ambiental. Tercero, el abordar el ciclo de vida de las personas. Esto lo hemos encontrado que está detrás de la agenda de pobreza multidimensional, intervenciones de primera infancia, intervenciones para mantener a los chicos en la escuela, de inserción laboral y también de nutrición, de prevención del embarazo adolescente o de rentas contributivas, todo a lo largo del ciclo de vida, que nos va generando una acupuntura
distinta a la que teníamos con la política social habitual, que era ir sector por sector. Hoy pensemos más en qué es lo que requiere cada familia, cada comunidad, cada individuo en su ciclo de vida. Y finalmente, mucha mayor participación ciudadana en los últimos años en América Latina. Esto gracias al uso de tecnologías de información, incluyendo Facebook, Twitter y todo lo que conocemos. Y lo que encontramos nosotros es que a través de la difusión de información y de grandes volúmenes de información, estamos encontrando nuevas maneras de reconocer problemas y también dar respuesta a problemáticas. Y vamos a hablar un poco también de usos de información luego. Este gráfico habla de la necesidad de un enfoque multidimensional. Cuando nosotros nos inspiramos en el trabajo de Amartya Sen, Amartya Sen define el desarrollo como libertad, como la capacidad de construir de manera autónoma nuestras propias decisiones. Y lo que él describe es que cada persona, cada comunidad, cada familia tiene diferentes objetivos en su agenda de construcción, dependiendo del ciclo de vida, del momento en el que está. Y esas dimensiones de bienestar son distintas en diferentes sociedades y para diferentes personas. Hay lo que él sugiere, existen innumerables posibilidades de vivir bien o de buen vivir en este espectro, y que no debiéramos reducir el desarrollo al crecimiento económico o a 3 o 4 dimensiones, sino mantener la mente abierta. En este gráfico ustedes lo que ven es una representación gráfica de canastas. Entonces, lo que sugerimos nosotros es que en cada país la canasta también es específica a tiempo y lugar, una canasta de pobreza multidimensional que nos habla de carencias multidimensionales con umbrales mínimos. Luego hablamos de canastas de vulnerabilidad y resiliencia, para que la gente, después de salir de la pobreza, no tenga recaídas a situación de pobreza. Y esto incluye muchas intervenciones en el mercado laboral, en la protección social, en los sistemas de cuidado y en el acceso a activos como tierra y vivienda y activos financieros, de los cuales hemos hablado en la agenda POPRIS. Finalmente, canastas de sostenibilidad, que significa pensar que al final de cuentas todo esto se trata de cambiar el patrón de consumo y de producción de nuestras economías, en conjunción con los objetivos de cambio climático de París, con los objetivos de reducción de emisiones de carbono, pero también de construir un patrón armónico entre lo ambiental, lo social y lo económico. Estas 3 canastas nos describen lo que nosotros llamamos progreso multidimensional. Una que mire carencias, otra que mire vulnerabilidades y otras canastas que miren sostenibilidad. Este es un poco nuestro enfoque conceptual. Notamos en América Latina que hay una revolución importante y un tanto invisible, que es la revolución de datos, el uso de registros administrativos, el uso de catastros, el uso de registros de beneficiarios. Lo importante de esto es que hace 4, 5 o 6 años trabajamos solo censos y trabajamos solo encuestas de hogares. Hoy trabajamos tanto encuestas y censos como registros administrativos. Índices de pobreza multidimensional hoy se pueden utilizar tanto con estimaciones de encuestas como con estimaciones de registros administrativos. Y esto lo que genera es una capacidad de llegada hogar por hogar, familia por familia, municipio por municipio, a todo el territorio nacional, donde estén todas las personas en situación de vulnerabilidad o situación de pobreza. En los últimos años, muchos países han ido construyendo sistemas que hoy nos muestran carencias, pero también oportunidades. Podemos medir uso de tiempo, podemos medir violencia, podemos medir pobreza multidimensional o pobreza por ingresos a través de registros administrativos. Y esto de verdad nos genera un salto importante en la capacidad de enfocar acciones e ir haciendo barridos territoriales, municipio por municipio, estado por estado, departamento por departamento. Algunos ejemplos importantes del enfoque de combos en los últimos meses vienen de la región. Quizá el que más nos ha inspirado a nosotros en el PNUD es el plan El Salvador Seguro, que es un combo de seguridad ciudadana. Ellos lo desarrollaron antes de que se instalara la Agenda 2030. El trabajo de El Salvador es endógeno, es doméstico, viene de su propia experiencia, pero hemos aprendido mucho de su manera de enfocar los problemas de seguridad ciudadana. Uno, desde un enfoque multidimensional, y dos,
construyendo sus propios mecanismos de diálogo social con municipios y creando intervenciones, 3 o 4 intervenciones que conjugan un enfoque distinto, pensando en inserción laboral de los jóvenes, en acceso a educación, en urbanización, para que tengamos la capacidad de pasear por nuestras calles de manera segura, acceso a la justicia, reforma policial. Y estos son todos elementos de un combo de seguridad ciudadana y ya nos da una idea del alcance, del tipo de acciones y del tipo de masa crítica que podemos construir en un municipio o en un departamento o provincia. Otro ejemplo interesante que estuvimos discutiendo es cómo trabajar temas que están vinculados ya sea a malnutrición, desnutrición crónica o a prevención de embarazo no deseado. La idea de un combo de embarazo adolescente se discutió en Argentina, pensando en las 5 provincias del norte de ese país, viendo que existe una problemática crónica para niñas de 13 a 15 años, para jóvenes de 15 a 17 años, que son asuntos que conjugan política de salud sexual y reproductiva, pero también de derechos humanos, también de prevención de violencia y de educación y de construcción de un ciclo, trayectoria de ciclo de vida en el cual las mujeres tengan autonomía de decisión en el tiempo. Entonces tenemos ejemplos distintos, pobreza multidimensional, embarazo adolescente. El tercer caso que quería compartir con ustedes es el de Honduras, en el cual se está construyendo un combo de nutrición infantil a partir del programa Mejor Vida, que es un programa multidimensional, intersectorial, que trabaja con comunidades campesinas en el corredor seco del sur de ese país. El trabajo es muy interesante, con muchas intervenciones, y que va, como ustedes verán, va directamente enfocado a los lugares rojos del mapa, los lugares que tienen mayor incidencia de mortalidad infantil, de desnutrición crónica, de mortalidad materna. Y esto también es lo que está detrás de la Agenda 2030, ir donde están las exclusiones más duras, donde están los espacios con mayores carencias y que no se resolverán con un mercado laboral dinámico o simplemente más crecimiento económico. Entonces, estos son 3 ejemplos que quería compartir con ustedes. Hay muchos más en la región que vamos a ir viendo en las próximas semanas. Vamos a la segunda parte de la presentación, que son los pasos de la estrategia de combos. Esto es básicamente una mirada de gestión por resultados, pero pensando que la definición del problema es multidimensional y concentra un poco nuestra atención ahí. Cuando pensamos en el enfoque de combos, lo que estamos tratando de decir es que tenemos una mirada que trasciende un solo instrumento. En el sistema de Naciones Unidas y en el PNUD tenemos una variedad de instrumentos de análisis. El paraguas en el sistema se llama MAPS, por sus siglas en inglés, Mainstreaming, Acceleration and Policy Support, que significa transversalización de la Agenda 2030 en los planes nacionales de desarrollo, significa aceleración de los lugares donde tenemos mayores rezagos y apoyo de política pública en esas áreas. Esta agenda, la agenda Combos, está definida dentro de la agenda de aceleración. La pensamos como un instrumento de aceleración para esas exclusiones, para esas carencias sentidas y trasciende un poco la mirada de contabilidad estadística. Estamos hablando de intervenciones de política pública y el monitoreo y evaluación de esas intervenciones. Entonces les invitamos a estudiar qué tipos de instrumentos tenemos acá, desde el POC-RISC hasta el RIA, que vamos a ver posteriormente, hasta el uso de microsimulaciones fiscales para ver escenarios, y luego gestión de proyectos a través del SIGOB y otros mecanismos de gerencia. Entonces, les invitamos a ver los instrumentos que tiene el PNUD y el Sistema de Naciones Unidas para todos los pasos de la Agenda 2030 y del enfoque de combos. Para propósitos de este curso, nosotros lo que vamos a mirar es en la unidad 3, analizar el paso 0, el paso 1 de esta agenda, que son adoptar un enfoque de combos y definir un problema de manera multidimensional. En la unidad 4 vamos a ver la construcción de una teoría de cambio, que es una mirada de gestión por resultados. Y en la unidad 5, más bien, fijarnos más en la construcción de la hoja de ruta, de las intervenciones, de la implementación y del monitoreo y la evaluación. El paso 0 y el paso 1 de la estrategia de combos son un poco lo que ya yo les venía conversando. Algo importante es entender ya las correlaciones entre metas
y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acá puede ver un ejercicio interesante donde se ven las dimensiones ambientales, sociales y económicas de cualquiera de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de cualquiera de las metas. Algunas tienen más contenido social, otras más contenido económico, otras más contenido ambiental, pero en todos los casos van construyendo un mecanismo de interconexión, interrelación. En las próximas 3 láminas les voy a mostrar un poco la diferencia entre el enfoque de brechas y el enfoque de combos. Esto no es para castigar el enfoque de brechas, pero es solo para decir que creemos que tenemos ventajas en mirar esto de una manera multidimensional. El enfoque de brechas, de hecho, es un enfoque que hemos utilizado mucho en el sistema de Naciones Unidas para concentrar nuestra atención en 2 o 3 brechas estratégicas. Pensemos que en la agenda ODM nos concentrábamos en intervenciones de educación distintas a intervenciones de salud, distintas a intervenciones de género, y pronto nos dimos cuenta que esto era insuficiente, que en la agenda de cualquier espacio territorial y para cualquier grupo de la población requeríamos trabajar desde un enfoque multidimensional, porque la gente lo mira así, lo demanda así. La gente no vive la educación separada de la salud, separada de la vivienda, sino que va trabajando esto de una manera holística, como un sistema de oportunidades y adaptación a oportunidades y carencias. Entonces, al lado derecho ustedes pueden ver una representación gráfica de un combo, y lo que salta a la vista son 2 o 3 elementos. Primero, un enfoque territorial fuerte. Estamos mirando en ese esbozo rojo, ese es un espacio territorial definido, puede ser un estado, una provincia, un departamento, o puede ser un municipio. Y dentro de ese espacio territorial hacemos un zoom sobre algún grupo poblacional. En el ejemplo que les voy contando ahora, hablemos, por ejemplo, de seguridad ciudadana. El grupo de la población objetivo de esta intervención son chicos jóvenes, generalmente son varones entre 15 y 25 años de edad, que están en ciertos barrios de ciertos municipios de Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia, Brasil o cualquiera de las ciudades de nuestro continente. Y pensemos que en este espacio territorial y para ese grupo poblacional ya existen intervenciones que lleva adelante el Estado o lleva adelante el municipio o el gobierno nacional. Y nosotros lo que queremos entender es por qué no funcionan esas intervenciones y qué es lo que sucede con un enfoque multidimensional de seguridad ciudadana. El caso salvadoreño nos mostraba algunas ideas interesantes de enfocarnos sobre oportunidades de empleo juvenil, sobre inserción de educación, sobre el acceso a la justicia, sobre trabajo en urbanización y rescate de espacios públicos. Todo esto es parte de un combo en cualquier municipio en el cual estamos trabajando seguridad ciudadana. Entonces, lo más importante es este zoom en la definición del problema, identificando un territorio y una población objetivo. Lo segundo en esta agenda es pensar que al pasar del diseño hacia la implementación pensamos en financiamiento y ya sabemos cuál es el resultado del enfoque de brechas. El enfoque de brechas lamentablemente lo que genera es duplicación de esfuerzos. Pensemos en los programas a favor de los jóvenes o en programas a favor de las mujeres. En ministerios de educación, de salud, de vivienda, todos tienen programas para los jóvenes y programas dedicados a las mujeres. Lo que nosotros creemos es que debemos tener un impacto más fuerte sobre el bienestar de las mujeres y los jóvenes, conjuncionando lo que son contribuciones de diferentes sectores. Entonces, en el enfoque de combos nosotros creemos que existen más bien ganancias en la capacidad de construir masa crítica de intervenciones en espacios territoriales que van moviendo el dial, que van moviendo las brechas de las que hablábamos antes, desde un enfoque multidimensional. Entonces creemos que van a haber ahorros fiscales. Este es un tema importante en la discusión sobre fuentes de financiamiento y sobre el impacto que puede tener, dadas las restricciones fiscales que enfrentan casi todos los países de América Latina hoy. Finalmente, para hacer realidad el enfoque de combos, lo que necesitamos son fuentes de información nuevas y conocemos y sabemos que los mecanismos de monitoreo y evaluación tradicionales han sido y son sectoriales. Cada ministerio tiene su encuesta, tiene su línea de base, tiene su mecanismo de seguimiento y lo que nosotros hacemos es invitamos y construimos
un dashboard, un tablero de mando único en el cual podemos tener un registro de beneficiarios, podemos tener también intervenciones de cada programa social que interviene sobre ese grupo de beneficiarios y construir un panel en el tiempo donde tengamos 1 o 2 observaciones en el año. Esto nos permite mirar a millones de personas en el tiempo y poder focalizar de una manera mucho más interesante, con mucha más capacidad de construir un piso universal de protección social, y es el uso de instrumentos de focalización para crear pisos universales. Entonces creemos que existe un salto importante acá, del cual ya hablamos un poco, registros administrativos, registros de beneficiarios, que son el paso sine qua non para ir creando una política efectiva de combos en el territorio. Bueno, con esto quiero pasarle la palabra a mi colega María José Abud, quien les va a llevar del paso 0 al paso 1 en la agenda de combos. Ok, perfecto. Bueno, como bien decía George, el paso 0 de nuestra estrategia de combos es ser capaces de transitar desde un enfoque basado más bien en brechas, en formatos de silo, a un enfoque integrado para abordar la Agenda 2030. Y ese es el objetivo final de este paso. Como ustedes verán en los contenidos de la unidad, podrán encontrar este resumen que vemos en la presentación, en que muestra cuáles son los objetivos, actividades, actores involucrados y entregables. Esto es solo una sugerencia en el caso que se esté desarrollando un combo, pero creemos que puede ser muy útil para poder entender cuál es el fin final del paso 0. Bueno, y sobre el paso 1 consiste en definir el problema de desarrollo en base a las prioridades de cada país. Es decir, una vez que ya hemos establecido conceptualmente entre los actores locales qué significa un enfoque de combos, el interés está en definir cuál va a ser el problema de desarrollo que el combo se va a enfocar. En esta etapa es clave que la prioridad emerja de cada gobierno. Esto quiere decir que el objetivo de nuestro enfoque es apoyar la actual agenda de desarrollo de cada país, y no queremos imponer un plan de acción, no queremos imponer un proyecto, sino que más bien queremos ser capaces de ayudar a generar una estrategia en torno a los actuales desafíos que enfrenta cada país. Por ejemplo, la visión de largo plazo del propio país o su plan de desarrollo pueden ser un excelente punto de partida para identificar este problema en que se va a enfocar el combo. Como bien decía Alejandro, en los casos que el enfoque de combo se aplique en marco de una misión MAPS o en la aplicación del RIA, esto ofrecerá insumos importantes para identificar cuáles son las prioridades locales. Entonces, nosotros queremos ayudar a visibilizar cuál es el desafío prioritario y en base a ese desafío generar una estrategia de combos. ¿Cómo se hace esto? Considerando a todos los actores que son parte del problema. Esto quiere decir al gobierno, a los habitantes de la zona, a la sociedad civil, al sector privado, a las ONG, el gobierno local, entre otros. Queremos que la definición del problema provenga de un proceso participativo e inclusivo en que los diferentes actores involucrados participen de cuál ellos creen que es la mejor forma de resolver el problema y también cuáles las principales causas y consecuencias del problema que enfrentan. Y esto claramente considerando todos los actores involucrados en el problema. ¿Cuál es el alcance de la implementación de la estrategia de combos? George algo comentaba de esto y es una pregunta que surge bastante y la respuesta es que no hay un alcance específico. La gracia de la estrategia combo es que se ajusta según, como decíamos, a las necesidades que enfrente cada país. Es decir, el enfoque combo puede ser implementado a nivel nacional, regional, de municipio, de una localidad específica, puede ser a nivel nacional pero para población rural, puede ser un problema para un grupo específico de la población. Por ejemplo, queremos, como ocurrió en Honduras, temas de desnutrición infantil en niños entre 0 y 4 años para tal región rural de Honduras.
o nos interesa el empleo de mujeres indígenas o afrodescendientes de la Patagonia. Es decir, puede abordar un grupo específico, puede abordar un problema que afecta a gran parte de la población, por ejemplo, la contaminación ambiental, puede abordar un problema que afecta a una localidad en particular. Por ejemplo, hay una localidad específica que presenta alta vulnerabilidad ante desastres naturales. ¿Cuál va a ser el alcance? Va a depender de las necesidades locales, como también de los recursos existentes, y también, como verán en el próximo paso, la construcción de la teoría de cambio, de los resultados y de lo que obtengamos del análisis cuantitativo, de la construcción del diálogo inclusivo. Ese análisis nos va a permitir también definir exactamente cuál es nuestro grupo prioritario para la definición del problema. También es muy importante en esta etapa considerar el posicionamiento del problema en la agenda política pública. Es clave en el país en que se pretenda aplicar el combo, analizar cuáles son los distintos grupos que son parte de la estrategia de combos. Entre los principales grupos están los medios de comunicación. Los medios de comunicación son uno de los actores con mayor poder de influencia sobre la agenda pública. Tienen un rol importante formador de opiniones y movilizan la presión social. Por lo tanto, trabajar con ellos o también entender cuál es el rol de los medios de comunicación locales ante el problema es muy importante. También es necesario analizar los actores estratégicos y grupos de interés. Siempre van a existir múltiples actores y grupos con intereses económicos, políticos, religiosos, sociales y culturales distintos ante el problema, por lo que es necesario analizar cuál es el nivel de poder y de influencia que tiene cada uno de estos grupos y cuál es el rol que cumplen en el desarrollo de este problema identificado. Los eventos catalizadores son muy importantes y son factores que impulsan repentinamente un problema en la agenda. Es decir, hay que estar atento a estas oportunidades que se pueden dar y ser capaz de aprovechar y de comprender estas oportunidades que se presentan. También es importante considerar la capacidad de respuesta del Estado ante el problema, es decir, el problema y el desafío de desarrollo que se plantee tiene que ser realista al contexto de cada país y a las capacidades que tiene cada país. Es decir, no se puede plantear un problema que el Estado no va a tener la capacidad o no va a tener los recursos, incluso contando con la ayuda de organismos internacionales, para atender estas demandas. Porque si el problema es percibido como demasiado complejo en el contexto de las capacidades y recursos, es frecuente que se desmotive un poco la inclusión en la agenda. Y por último, hay que considerar los ciclos políticos electorales, sean estos locales, nacionales o legislativos, tienen una influencia muy marcada en los vaivenes de la agenda y determinan en cierto grado qué temas entran y salen de la agenda local. Por lo tanto, también es algo a considerar. Entonces, para que un tema pase a ser parte de la agenda de política pública, se debe comprender y analizar una serie de actores, procesos y oportunidades existentes. Entonces, ¿cuál es el resumen del paso 1? El resumen del paso 1 es que el objetivo de esta etapa es ser capaces de definir el problema en base a las prioridades de cada país y que sea mediante un proceso participativo e inclusivo, en que se incluyan los hacedores de política pública, autoridades del sector público locales, miembros de oficina de país, técnicos y consultores parte del proyecto, entre otros. Y tal como se señalaba, también es clave la importancia del análisis de los distintos actores y grupos de interés que están involucrados de distintas maneras en la definición del problema. Las actividades a realizar en esta etapa son diversas, dependen del contexto de cada país. Se puede realizar
esta etapa mediante misiones, mediante reuniones con las distintas autoridades, entrevistas. Depende claramente de cómo surge, cómo emerge la necesidad de los combos, porque puede ocurrir que en un caso el mismo gobierno pida la ayuda, puede que en otro caso nazca del PNUD otro organismo. Ahí la dinámica va a depender del contexto de cada país. ¿Y quiénes están involucrados? Como lo señalábamos, todos los agentes que son parte de una u otra forma el problema que se ha identificado. Este ya puede ser desde el lado de las personas que sufren del problema, como los hacedores de política pública, como organizaciones existentes que trabajan en este tema, entre otros. Bueno, y eso sería el resumen de lo que están próximos a ver en esta unidad, que es la unidad 3 de nuestro curso de combos, que contiene el paso 0, que es transitar este enfoque de combos, y el paso 1, que es la definición del problema en que se va a desarrollar en torno al combo. Y ahora, para terminar, solo comentarle en qué consiste la tarea de la unidad 3. Entiendo que a partir de mañana ya tienen acceso a esta tarea hasta que termine esta unidad. Y el objetivo de la tarea es que ustedes comiencen en esta unidad, hasta la última unidad, que es la unidad 5, a construir un combo hipotético que claramente no tienen que desarrollar el combo completo ni como se realizaría si fuera de verdad, pero sí pensar en un problema de política pública que afecte a un país de la región, puede ser el país de origen de cada uno de ustedes, el país en que trabajan o en un país que tienen conocimiento, pero que sean capaces de encontrar ese problema y de describirlo brevemente. Darle un título a esta estrategia de combo. Explicar por qué este es un problema y por qué este problema genera interés el de la autoridad de ser resuelto. Es muy importante ese punto porque, como señalábamos, el objetivo no es imponer una estrategia, sino que más bien pensar en un problema que sí sería de interés de la agenda local y sí resolvería un desafío de desarrollo importante en el país. Definir el alcance de esta estrategia. Es nacional, regional, abarca un municipio, población rural, cierta población con cierto nivel de ingreso, mujeres, etcétera. Identificar y describir 3 actores estratégicos, grupos de interés que sean parte de la estrategia de combos. La tarea tiene que ser muy breve, como ustedes verán, no es una respuesta única, simplemente queremos que ustedes sean capaces de pensar en ejemplos concretos de cómo podría funcionar un combo en la práctica. Y esto sería el final de la unidad 3. Y para la unidad 4 seguiremos, como señalaba George, con el próximo paso de combos, que es la construcción de la teoría de cambio. En la construcción de la teoría de cambio también definiremos cuál es el análisis cuantitativo necesario para desarrollar esta estrategia, cuál es el tipo de diálogo participativo que hay que realizar y cuál es el mapeo, que es muy importante, de nuestra estrategia de combos con la Agenda 2030, haciendo link con los distintos objetivos y metas de la Agenda 2030. Y finalmente, en la última unidad veremos todo lo que es la implementación del combo, la hoja de ruta y los sistemas de monitoreo y evaluación. Muchas gracias a todos y le doy la palabra a Alejandro para ver si hay dudas de parte de ustedes. María José, muchísimas gracias por la presentación, súper buena, gracias a George. George nos ha tenido que abandonar, nos quedamos María José y yo acá. Hay algunas preguntas que vamos a ir respondiendo, pero María José, muchísimas gracias, la verdad es que yo creo que ha sido bastante clara. Me gustaría añadir solo un par de puntos ahí. Y pasamos a las preguntas que tenemos registradas, que las vamos a ir respondiendo una a una, que tenemos un poquito de tiempo. Yo creo que la primera cosa, el primer punto, ¿no?, a tener claro es que este es un proceso iterativo. Y eso yo creo que es importante que lo tengamos muy claro, porque suele existir la tendencia a pensar que uno hace un paso,
va al siguiente paso, va al siguiente paso, y en realidad cuando uno está definiendo una problemática, definiendo una línea de intervención, el proceso iterativo es necesario porque en realidad la problemática va a ser redefinida a medida que vayamos identificando cuáles son los retos, ¿no? Entonces, primera cosa a tener clara, que lo vamos a ver sobre todo en la siguiente unidad, pero tengámoslo claro desde ya, es el proceso iterativo. Vamos a ver que la siguiente unidad puede que nos haga replantearnos el problema que hemos definido. Segundo tema a tener claro es el alcance, ¿no? Y esto está vinculado al tema de capacidades. Vamos a responderlo ahora en más concretamente con la pregunta que había, pero el alcance va a ser absolutamente vital. Es decir, estamos intentando solucionar todos los problemas de un país entero al mismo tiempo, o somos capaces de definir un problema de un alcance determinado para el que existen capacidades. Y el tercer punto es que en la definición del problema, había alguna pregunta, no lo vamos a ver, pero en la definición del problema hay que tomar en cuenta que existen dos cosas. Por un lado la métrica objetiva, los datos, y por otro lado la percepción. Y los dos son elementos muy poderosos para definir la pertinencia de un problema. Entonces vamos a pasar a las preguntas y vamos a entrar ya más en detalle. Primera pregunta viene de Virginia Varela. ¿Se puede profundizar en la metodología para establecer interconexión entre metas y objetivos? Se puede, y salvo que María José quiera entrar en detalles ahora, yo diría que lo vamos a ver mucho más claramente en el siguiente módulo. Pero María José, ¿quieres añadir algo a esta pregunta? ¿Se puede profundizar en la metodología para establecer interconexiones entre metas y objetivos? Sí, gracias Alejandro. La verdad es que sí, se puede, y es algo que vamos a ahondar, como dice Alejandro, en profundidad en el próximo, en la próxima unidad, y el interés es que a partir de este problema, de este desafío de política pública, queremos que los países también visualicen cómo atacar o abordar este problema en forma multidimensional, como a su vez están también abordando parte de la Agenda 2030. Y ese es un ejercicio que vamos a realizar por medio, tenemos una especie de esquema en que se puede visualizar cómo presentamos y identificamos las distintas sinergias e interconexiones de nuestro combo con los distintas ODS y llegando a un resultado específico en que somos capaces de decir, por ejemplo, al desarrollar esta estrategia de combo estamos abordando, por ejemplo, el 40% de las metas de la Agenda 2030 de alguna u otra forma, porque acá el interés está en demostrar cómo con este enfoque multidimensional en que no abordamos un problema específico, sino que las múltiples dimensiones que son parte de ese problema, también estamos de alguna u otra forma abordando la Agenda 2030. Y sobre la metodología específica lo veremos en la otra unidad, así es que si hay alguna duda cuando estén en esos contenidos, no duden en escribirlo en el foro para comentarlo. Perfecto, muchísimas gracias María José. La segunda pregunta es, ¿cómo programan el grupo beneficiario? No entiendo bien a qué se refiere cómo programan el grupo beneficiario. Si pueden, por favor, la parte programar me pierde un poco en la pregunta. Si pueden, por favor, ampliar esta pregunta, sería bienvenida. Paso a la siguiente. Una focalización territorial y al interior por grupo de población. Pregunta. Veamos. Aquí un tema que es importante. Lo que nosotros estamos planteando aquí, de hecho me va a servir una pregunta que había después para poder responder a este momento. Focalizar a nivel... Bien, voy a unir varias preguntas para que sea más comprensible la respuesta. Una pregunta dice, una focalización territorial y al interior por grupo de población. La siguiente dice, focalizar a nivel territorial los grupos poblacionales. Tenéis a veces solo los censos que se hacen cada 10 años. Las encuestas de hogares no son representativas a nivel local. La identificación de problemas, ¿cómo se da? Consulta pública y aquí esta es la última que me ayuda. Veo que hay muchas sinergias con el enfoque del marco lógico, al tener en cuenta la definición del problema de manera participativa, ¿correcto? Entonces, vamos a unir estas preguntas que incluyen marco lógico, representatividad de datos y territorialización.
Lo primero importante, recordemos lo que ha dicho George. Efectivamente, censos muy bienvenidos, encuestas de hogares muy bienvenidas. Hoy en día, cada vez es más fácil disponer de registros administrativos. Les voy a compartir un poco mi experiencia en Haití, donde la ausencia de datos era absolutamente total en los barrios donde había golpeado más fuertemente el terremoto, y en un margen de 3 meses éramos capaces de tener georreferenciados casi todos los lugares en los que teníamos que operar, desde espacios públicos que necesitaran inversión hasta hogares, hasta lo que fuera, utilizando un sistema que es gratuito, que es de Google, que se llama ODK, y adaptando un servidor. Entonces, hoy en día es relativamente fácil y barato disponer de datos con los que se puede tratar y analizar en el territorio. Y esto no es contradictorio con el uso de censos, que es absolutamente necesario, y con el uso de encuestas de hogares, pero es un complemento muy importante que justamente nos va a permitir ser prácticos en la operación. Ahora, definición de marco lógico, territorio, poblaciones. Aquí lo que estamos proponiendo es justamente lo que acabo de decir con ODK, ¿no? Es decir, si uno piensa en la utilización de tablets o incluso teléfonos celulares, ODK, sí, exactamente, ODK. Es gratuito, uno lo puede adaptar y lo puede utilizar. Nosotros, de verdad, que en un margen de 2 semanas, más el tiempo que tardamos en formar a los encuestadores, teníamos 13 encuestadores todos los días, éramos capaces de recoger 30.000 puntos en el margen de 2 meses, a un precio muy, muy asequible. Utilizando incluso los propios teléfonos de la gente o con unas tablets que costaban $200. Entonces, esto, si uno lo piensa en términos de datos, es una revolución total. Bueno, el enfoque de combos es también una revolución. Y lo que estamos diciendo es, tratemos de definir una problemática y un espacio que sea abarcable. Por ejemplo, pensemos en algo tan difícil como es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Y pensemos que en un momento dado Colombia tenía los peores indicadores de nuestra región y del mundo. Uno podría pensar, ok, vamos a trabajar en todo Colombia el tema de seguridad ciudadana, y entonces empieza a hacer un análisis increíblemente complejo para tratar de resolver todos los posibles problemas de seguridad ciudadana en Colombia de todos los lugares. Ahora, puede que eso no sea abarcable. Sin embargo, si uno piensa que los índices de violencia más elevados de Colombia se daban en Medellín, entonces ya uno no trabaja todo Colombia, sigue trabajando en todo Colombia, pero centra su esfuerzo en Medellín. Y entonces en Medellín tiene 2 líneas de trabajo, una que es la tradicional, policía, sistema judicial, etcétera, y una que tiene que ver con todo el trabajo de inclusión social, inclusión económica, para prevenir los datos de violencia, los datos, digamos, no son los datos, pero los actos de violencia. El resultado de Medellín, después de invertir, que había una inversión espectacular de $4.000 millones, pero cuando uno habla de seguridad las inversiones tienden a ser muchísimo mayores, $4.000 millones de inversión pública bajo el legado de, en ese momento era Fajardo, que luego sería gobernador, de, uno puede estar de acuerdo o no con la frase, pero la voy a decir como era, para los pobres lo mejor. Bueno, el resultado es que pasa de tener 226 o 246 homicidios cada 100.000 habitantes a 20. Eso, que es una intervención absolutamente multidimensional o intersectorial y toca varios pilares, tiene un resultado, que el resultado es en el territorio, pero el resultado es a nivel nacional, porque ese indicador impacta a todo el país, ¿no? Y después se puede ir reproduciendo en otras zonas. Entonces, cuando decimos cómo uno define una escala que sea abarcable y cómo focaliza territorio y población, estamos hablando de que tenemos que definir un problema que realmente sea difícil, pero que podamos abordar, y cómo invitamos a todos los actores de la sociedad que van a tener visiones distintas, y en muchos casos, cuando el problema es principal, es un problema ideológico, muchas veces. No es un problema ideológico, es un problema que se trata desde un punto de vista ideológico y las posiciones son muy polarizadas. ¿Cómo podemos, y lo vamos a ver en la siguiente etapa, pero cómo podemos traer elementos, datos al diálogo, cómo podemos traer diferentes actores al diálogo que permitan que ese proceso vaya teniendo un análisis más técnico, que vaya teniendo un análisis más focalizado? A eso nos referimos. ¿Un cómo puede utilizarse como un laboratorio de política pública? Justamente eso es lo que, esta es la última pregunta, justamente a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Ahora voy a María José, no sé si quieres añadir algo a esta respuesta.
No, la verdad que simplemente es lo mismo, señalar que no sé exactamente a qué se refieren con laboratorio, pero el objetivo es desarrollar una estrategia en torno a un problema, pero siempre y cuando, como lo señalaba en la presentación y lo señalaba George y Alejandro, que no sea algo impuesto, no sea algo que provenga de agentes externos, sino que provenga de la realidad y del contexto de cada país. Eso es lo clave. Y lo otro, agregar al tema de datos, que es algo que también vamos a ver en la próxima unidad, en donde analizamos los distintos tipos de análisis cuantitativo y los desafíos que existen en torno a los datos. Y claro, como se señalaba en una de las preguntas que leyó Alejandro, uno de los principales desafíos cuando trabajamos en la región y trabajamos en grupos específicos es ser capaces de visibilizar el problema, porque muchos de estos problemas, por ejemplo, si estamos hablando de mujeres rurales, afrodescendientes, de tal región específico, mucho de los grandes desafíos es que no tenemos los datos, no tenemos los registros para poder colocar el tema en la agenda de política pública y visibilizarlo. Entonces, es ahí donde vamos a ver en la próxima unidad distintas estrategias y distintas formas que combinan elementos también cualitativos y de diálogo para poder ser capaces de visibilizar el problema y no tener que requerir a los registros administrativos, encuestas tradicionales, en que muchas veces no incluyen este tipo de variables, este tipo de características, y no nos permiten comprender y visibilizar qué es lo que estamos, el problema que estamos abordando. Perfecto, María José. Entonces, aquí dos cosas. Uno, que no he respondido todo lo que quería al tema del marco lógico, y luego pasamos a la pregunta de Nelson Osvaldo sobre la agenda. El marco lógico, si uno piensa lo que estamos hablando aquí, y por eso digo que aquí hay un proceso que es una revolución. Si uno piensa de lo que estamos diciendo, es decir, una teoría de cambio, definir un problema, ver cómo está relacionado, en realidad el marco lógico de alguna forma hace eso, ¿no? Incluso el cuadro de resultados, el UNDAF, el CCA, da igual el documento del que hablemos, siempre hay una definición de un problema o varios problemas y cómo se relacionan y demás. La revolución la vamos a ver más claramente de nuevo en la siguiente unidad, pero pensemos, a mí me parece que de las cosas más poderosas que hay en el enfoque de combos, primero, estamos hablando de temas difíciles. No estamos diciendo vamos a resolver algo fácil, estamos diciendo vamos a resolver algo difícil y vamos a resolverlo desde la perspectiva del problema, no desde la perspectiva del mandato institucional. No vamos a empezar por ver soluciones, no vamos a empezar por ver qué yo puedo hacer. Vamos a empezar por de verdad definir cuál es el problema y su complejidad. Número uno y número dos, y de nuevo lo vamos a ver en la siguiente unidad, vamos a ver la importancia de los datos. Y muchas veces tendemos a utilizar los datos más para confirmar nuestro punto, para reafirmar lo que queremos defender, que para analizar verdaderamente lo que está pasando, ¿no? Entonces vamos a ver que el armado de la teoría de cambio es muy riguroso y en ese sentido yo creo que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Ahora, la pregunta que ha llegado con diferentes formatos por parte de Nelson. Nelson, voy a leer la última que tengo aquí, que dice: no dificulta la estrategia de cómo es el abordaje integral en la estrategia 2030, dado el hecho de que abordan los 17 objetivos con sus metas. Requeriría un horizonte temporal mucho mayor que los 13 años que quedan. Bien, yo creo que aquí hay una cosa importante que tenemos que entender, que es la siguiente. Imaginémonos que somos ya no el gobierno de Brasil. Imaginémonos que somos una alcaldía de una ciudad pequeña y que nos dicen que tenemos 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores y sumando. O sea, yo soy ese alcalde y ese mismo día cierro ese dossier que me han dado y directamente ignoro la Agenda 2030, ¿no? Eso sí soy el alcalde. Pero incluso si soy el gobierno, ¿qué hago? ¿Nombro 169 secretarios de Estado? Obviamente no. Entonces, ¿qué hago? Creo normalmente lo que hacemos, ¿no? Creo una comisión interministerial, bla, 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 bla. Ok. Ahora, yo tengo un programa de país. He puesto 3 o 5 prioridades que tengo que abordar y son prioridades que en principio son manifiestas y que vamos a ver, pero en principio están reafirmadas por la percepción y están reafirmadas por los datos de alguna manera. Pongamos por caso El Salvador
que han nombrado sus 3 o 5 prioridades, entre las que evidentemente está seguridad ciudadana, está la matriz productiva, bueno, hay una serie de prioridades que están definidas ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar esas prioridades de lado y poner 169 metas? No, lo que podemos hacer es de verdad analizar esas prioridades, analizar rigurosamente esas prioridades, cuáles son, y habrá que ver si de verdad son esas las prioridades o a lo mejor hace falta reformular algo, de ahí viene el tema que es iterativo, ¿no? Pero ponemos seguridad ciudadana y entonces empezamos a indagar dentro de seguridad ciudadana y empezamos a ver que la seguridad ciudadana tiene mucho que ver con jueces y policías, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, con todo el tema de barrios marginales, de inversión pública, de desigualdad, de acceso a educación. O sea, desigualdad te va a cubrir absolutamente todo, pero pongamos acceso a educación, con migración. Entonces, cuando uno empieza a excavar con desestructuración familiar, cuando uno empieza a excavar, entonces empieza a ver que una prioridad tiene, ¿cuántos? 8 ODS seguramente vinculados, solo siguiendo las metas. Uno empieza a definir a partir de ahí las líneas de intervención y sigue los indicadores y se encuentra un 30% de la agenda ODS dentro de una prioridad. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo desde el enfoque de Combos es, no confundamos a los gobiernos, ¿no? Los gobiernos han definido sus prioridades y queremos evitar a toda costa que esto sea una réplica de la agenda ODM, donde los ODM eran algo que se reportaba internacionalmente mientras uno iba haciendo su trabajo en el país, ¿no? Integremos los ODS y las metas dentro de las prioridades, que además va a ayudar a definir esas prioridades, va a ayudar a que la intersectorialidad sea más manifiesta, a que las intervenciones sean más coordinadas, a que haya una articulación horizontal, vertical y ojalá de ciclo de vida, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que se está defendiendo y creemos que no va a dificultar el avance de la Agenda 2030, sino que va a facilitarlo y creemos que va a permitir que haya las tan necesarias sinergias, ¿no? Entonces, esa era un poco la pregunta, la respuesta que queríamos dar. María José, no sé de nuevo si quieres complementar algo ahí. No, creo que está súper claro, Alejandro, lo que señalabas. Ok, perfecto. Entonces, quedan... De acuerdo, Casimira, de acuerdo, exactamente. Quedan aquí 2 preguntas que han llegado mientras estaba hablando, así que las leo en voz alta. Es muy importante tener claridad de quiénes son los actores y el rol participativo que tendrán en la definición y solución de los problemas priorizados. Poder satisfacer a los actores involucrados podrá ser un fracaso en caso de que los mismos, como sociedad civil, no sea adecuadamente representada, sobre todo en América Latina y el Caribe, en donde existe sin número de organizaciones que dicen representar a la sociedad civil y no es así. En definitiva, trabajamos para la sociedad, ellos son nuestro objetivo a mejorar. De acuerdo, Pablo. En Brasil es igual de complejo. Por eso creo que la voluntad política para tener la agenda política, involucrar a los sectores política pública, ministerio, secretaría, y al hacer la definición del problema de manera participativa y con datos se puede optimizar reduciendo duplicaciones por medio de combos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí la parte clave que María José le ha tocado en su presentación también es la definición del problema va a ser muy importante y aquí yo creo que me quisiera detener para decirles el ejercicio que ustedes están haciendo, el ejercicio de esta tarea y de este curso es un ejercicio práctico. De hecho, a nosotros lo que nos gustaría es que ustedes encontraran un grupo de 3 o 4 personas y hicieran el ejercicio con ellas. Pero es mucho pedir, entonces si quieren hacerlo creo que le van a sacar mucho más provecho. Si no quieren hacerlo, son libres de imaginarse que hay otras personas. Es un ejercicio muy rico. Primero pensar quién invitaría uno a la mesa para definir el problema. Ese es un ejercicio muy, muy rico. Cuando nosotros hicimos las primeras formaciones de Combo, creamos grupos y teníamos grupos al lado, y no les voy a dar las respuestas porque si no ya está todo solucionado, pero nos fijábamos en a quién invitaban y a quién no invitaban. Y es tan significativo quién está en la mesa como quién no está en la mesa. ¿Listo? ¿Puedes continuar, Alejandro? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, creo que sí. Ok, lo que decía, lo interesante del ejercicio va a ser, por un lado, que vamos a ver a quién está en la mesa y quién no está en la mesa, ¿no? Y ambas cosas son igualmente significativas. En función de quién está en la mesa vamos a definir un problema o no. Y en función de quién está en la mesa vamos a tener que adoptar una estrategia u otra para definir el problema. Pero lo que nos gustaría es que piensen en un problema
que es prioritario, como decía María José, ya sea en el país en el que viven, ya sea en su país de origen, ya sea en un país que conocen muy bien, pero puede ser en el país o puede ser en una parte del país, ¿no? Que definan ese problema, que sean tan específicos como puedan en la definición del problema, y a partir de ahí vamos a poder ir armando el ejercicio, ¿no? Pero la definición del problema y ver con quién y cómo se está definiendo va a ser vital para el siguiente ejercicio. Entonces, si tienen gente en la oficina o en la casa u otros colegas que están tomando el curso con el que quieren hacerlo conjuntamente, va a ser un proceso muy rico, ¿no? de diálogo, de discusión, que tiene que ir siendo alimentado con un proceso de datos. Yo creo que por mi parte veo que no hay más preguntas. Lo dejaría aquí. María José, no sé si tienes algún comentario adicional que quieras hacer. Sí, solo agregar a lo que estaban comentando que, claro, como tú señalas y como se señalaba en los comentarios, que el objetivo no es satisfacer a estos grupos de interés y actores involucrados, y no también considerar solamente aquellos que son los que tienen mayor poder o que están más presentes. También parte del ejercicio es pensar en aquellos grupos que no tienen voz, que no nos interesa ir a los grandes grupos de poder, sino también pensar en, por ejemplo, en la población que queremos estar, cuáles dentro de esa población, qué grupos, qué personas son las más, que sufren más del problema, pero que a su vez no están no son parte de la discusión. Entonces, solo agregar eso. Y también veo que había una pregunta sobre qué ejemplos de efecto catalizador. Por ejemplo, no sé, Latinoamérica, que es una región que todos sabemos que sufre de bastantes desastres naturales, un evento catalizador que puede poner un problema, una temática, una agenda política pública, puede ser, por ejemplo, un terremoto en una localidad. Y son cosas que hay que considerar en el análisis y en el timing y en el momento en que se desea elaborar el combo, porque si nosotros estamos pensando en un combo para una localidad específica y hay un desastre natural en esa localidad, seguramente los recursos del gobierno y el interés de los organismos internacionales va a estar más en esa localidad y puede ser un buen momento para que el combo se pueda desarrollar. O en caso contrario, que tenemos interés, por ejemplo, en un combo de embarazo adolescente, pero vemos que un país ha quedado devastado por un tsunami, va a cambiar las prioridades y la agenda de ese año del gobierno. Entonces son elementos, no digo con esto que significa que no hay que considerar otros problemas, pero sí son eventos que hay que considerarlo y que hay que ver cuál es la reacción de los distintos actores ante la ocurrencia de estos eventos. Y creo que con eso, no sé si hay más preguntas, Alejandro. No, María José, pero quisiera hacer, sí, había una pregunta o dos. Buenos días, mi pregunta es cómo el análisis de brechas desde el enfoque cuantitativo y cómo es la definición de problemas desde el punto multidimensional y la metodología de combos. Yo creo que esto lo vamos a resolver más en la siguiente unidad. Lo que sí quería añadir es que hay que distinguir entre dos cosas, ¿no? Uno es un evento catalizador y uno es una intervención catalizadora, y son dos cosas muy distintas, ¿no? Como dice María José, un evento catalizador es un fenómeno que va a poner un tema sobre la agenda y sobre diferentes agendas, ¿no? Depende de qué tema y qué sensibilidad van a ser los medios de comunicación los que lo van a colocar en la agenda, y entonces va a haber mucha presión al respecto. Depende de qué otro evento puede ser la comunidad internacional, depende de qué otro evento puede ser sociedad civil con mucho peso, que se hará eco de medios de comunicación. Esos son eventos catalizadores que van a dar un espacio en la agenda para tratar temas que antes no podían ser tratados. Una intervención catalizadora es algo distinto, ¿no? Una intervención catalizadora, nosotros creemos que es una intervención que permite acelerar el ritmo de ejecución, que permite acelerar los resultados. Y hay una diferencia clara, básica, que es la razón por la que defendemos el enfoque de combos, entre una intervención no catalizadora y una catalizadora. Una intervención no catalizadora es, entre comillas, más de lo mismo. Seguimos trabajando educación por educación y salud por salud, y se acabó. Una intervención catalizadora, ya que María José ha puesto el ejemplo del terremoto, hay un evento catalizador que es el terremoto y hay una intervención catalizadora. ¿Cómo podría ser catalizadora o cómo no? Voy a dar el ejemplo de lo que nosotros defendimos no hacer
para dar el ejemplo de lo que creíamos que había que hacer, que era, en su día no le llamábamos COPO, pero era parecido a un combo, solo que fuera de la Agenda 2030. Cuando pasó el terremoto de Haití y había 1,5 millones de personas en tiendas de campaña, el 15% de la población, lo más fácil, entre comillas, y normalmente lo más fácil es no catalizador, era simplemente que la gente dejara de estar en las tiendas de campaña y volviera a los barrios de origen. Eso, si uno quiere ser muy, muy crítico, y yo voy a serlo porque aquí estamos trabajando entre colegas y esto no es para criticar a nadie, sino para criticarnos a nosotros mismos cuando no hacemos bien las cosas, lo más fácil hubiera sido decir, ok, pongamos solo un programa de retorno y que la gente vuelva a los barrios de origen. El problema es que la causa no era el terremoto puso de manifiesto los síntomas. Cuando tú tienes un 15% de la población que termina en tiendas de campaña por un terremoto más pequeño que el mismo que tuviste en Japón y en Chile, donde murieron en un caso 8 personas y en otro 1.000, y en este, repito, 300.000 y 1,5 millones de desplazados internos, la causa no es el terremoto. Hay una causa mucho más grave. Hay una causa en la que tú tienes entre 5 y 7 millones de personas que viven en pobreza invisibilizada en barrios precarios, ¿no? Entonces, evidentemente, la solución no es devolverlos a la invisibilidad de la pobreza. La solución pasa por definir una intervención que sea alcanzable y por definirla dentro de su complejidad. Entonces, la complejidad consiste en que la gente pueda tener condiciones de vida en barrios que no sean precarios, que les permita tener una seguridad en el evento de cualquier situación adversa, desde terremotos o crisis económicas o muerte o enfermedad o inundaciones o lo que sea, ¿no? Es decir, hay que cambiar las condiciones de vida en el barrio de origen y ahí uno empieza a definir con la comunidad y con el gobierno local y con el gobierno central y con el apoyo de la comunidad internacional cuáles son esas intervenciones prioritarias que van a detonar un cambio en la trayectoria en la que venían operando estos barrios, que era de marginalización y mayor marginalización, ¿no? Entonces, hay un evento catalizador, pero ese evento catalizador permite o no intervenciones catalizadoras que en un mismo tiempo van a permitir una coordinación de varias intervenciones que van a ser con un efecto multiplicador, ¿no? Ese es el ejemplo y podríamos entrar en más detalle, pero bueno, creo que sirve, es bastante ilustrativo, como decía alguien, para poder imaginarnos un caso extremo. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Lo que nos interesa en esta primera etapa, de verdad, es la definición del problema. Vamos a ver que quizás en la siguiente unidad nos vamos a replantear esa definición del problema. Puede ser. Ya. Lo vamos a dejar acá. Espero que haya sido útil para ustedes. Para nosotros, como siempre, súper útil. Les agradecemos muchísimo la participación y las preguntas. Tomamos nota de todas las preguntas. Hemos tratado de responder a todas las que han entrado. Nada, mucho ánimo con el ejercicio y nos vemos al final de la unidad. Muchísimas gracias a todo el mundo y por supuesto a María José y a George. Gracias, chao. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Saludos.